Bien, vamos a continuar entonces con la clase de hoy. Cuando ya terminemos las diapositivas, si lo hacemos más antes que el tiempo requerido, bueno, hasta ahí llegamos. Entonces dice en esta diapositiva, como ustedes pueden ver, los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole. Ya justo antes entonces y durante la diástole, que es la dilatación de los ventrículos, se producen los siguientes acontecimientos. Durante la sístole, las válvulas aurículo-ventriculares están cerradas y las aurículas se llenan de sangre. Al iniciarse la diástole, cuando la presión ventricular se hace menor que la auricular, se abren las válvulas aurículo-ventriculares, ¿no? La mayor presión entonces en las aurículas impulsa la sangre hacia los ventrículos durante la diástole, obviamente ventricular. El periodo de llenado ventricular rápido se produce durante el primer tercio de la diástole y se debe la mayor parte de llenado ventricular. La contracción auricular se produce en el último tercio de la diástole ventricular y contribuye solo al 25%. Estamos ya reiterando esa, digamos, ese término de nuevo. Ya hablamos de que las aurículas solo cumplen una función de bombas cebadoras, o sea, bombas de pasaje de sangre, y solo contribuyen en el 25% de llenado ventricular, y que eso se realiza en el último tercio de la diástole ventricular, ¿no? Esa sístole auricular en el último tercio de la diástole ventricular se lleva a cabo. Bueno, en esta otra diapositiva tenemos la salida de sangre desde los ventrículos, se produce durante la sístole, obviamente ventricular, y que va a permitir que la sangre circule a través de la aorta y de todo el sistema circulatorio mayor. Bueno, al iniciarse entonces la sístole, o sea, la contracción de los ventrículos, se produce la contracción ventricular. Entonces, las válvulas aurículo-ventriculares se tienen que cerrar para que no haya un reflujo de sangre hacia la aurícula, y la presión empieza a aumentar en el ventrículo. Durante los primeros 0,2 a 0,3 segundos, o sea, son 0,2 décimas a 0,3 décimas de segundo, de la contracción ventricular no se produce flujo de salida de sangre. Entonces, eso se llama periodo de contracción isovolumétrica. Isos es igual volumen, quiere decir esta palabra isovolumétrica. Cuando la presión ventricular izquierda, estamos hablando del ventrículo izquierdo, supera a la aorta de aproximadamente 80 milímetros de mercurio, este valor de 80 milímetros de mercurio es la presión es la presión diastólica en la aorta, y la presión ventricular derecha supera la presión de la arteria pulmonar de aproximadamente 8 milímetros de mercurio. ¿Qué es 8 milímetros de mercurio? Es la presión diastólica del circuito menor que se registra en la arteria pulmonar que lleva la sangre hacia los pulmones para que se oxigene. Se abren entonces las válvulas aórtica y pulmonar, entonces se produce el flujo de salida ventricular, y este es el periodo de expulsión, o sea, el periodo donde se está expulsando la sangre hacia la circulación mayor o hacia la circulación menor, dependiendo si se trata del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Bueno, seguimos admitiendo gente. La mayor parte entonces de la expulsión se produce durante la primera parte del periodo de expulsión rápida. Este va seguido de un periodo de expulsión lenta. Durante este periodo la presión aórtica puede superar ligeramente a la presión ventricular, debido a que la energía cinética de la sangre que sale del ventrículo se convierte en presión en la aorta, aumentando así ligeramente también su presión. El último periodo de la sístole se llama periodo de relajación isovolumétrica, iso es igual,
volumen quiere decir, y está producido por la relajación ventricular, que a su vez hace que la presión intraventricular descienda por debajo de la presión en la aorta y en la arteria pulmonar. Por eso las válvulas semilunares se cierran en ese momento. Las semilunares son las válvulas que conectan con la aorta o con la arteria pulmonar. Bien, eso es importante porque después cuando veamos la parte de los latidos, sobre todo en la ocupación cardíaca, tiene demasiada importancia el cierre de esas válvulas, por eso es que estoy mencionando. Bueno, la fracción del volumen telediastoles es lejos de la diástole, quiere decir la fracción del volumen telediastólico que se expulsa se llama fracción de expulsión. Bueno, al final de la diástole, el volumen de cada ventrículo, fíjense, el volumen de cada ventrículo cuando ya está relajado el músculo ventricular es de 110 a 120 milímetros de sangre. Este volumen se denomina volumen telediastólico. Teles es lejos de la diástole, o sea, al final de la diástole quiere decir. El volumen latido que tiene un valor de 70 milímetros de mercurio aproximadamente es la cantidad de sangre que se expulsa en cada latido, ¿no? De los 110 a 120, solo 70 se expulsa en cada latido. El volumen telesistólico, lejos de la sístole, o sea, el lugar más lejano en la sístole, recordemos, sístole significa contracción, es el que queda en cada ventrículo al final de la sístole y tiene un valor aproximadamente de 40 a 50 milímetros. Fíjense que en esta parte de la diapositiva está diciendo que jamás el ventrículo o ninguno de los dos ventrículos se va a vaciar, porque siempre va a quedar un remanente de sangre ahí dentro que oscila entre 40 a 50 milímetros. Estamos hablando obviamente de la sangre, porque lo que expulsa el corazón es sangre, no otra cosa. Bueno, la fracción de expulsión se obtiene dividiendo entonces el volumen latido por el volumen telediastólico y se tiene un valor aproximado del 60%. Bien, en esta otra diapositiva tenemos como título: la expulsión ventricular incrementa la presión en la aorta hasta 120 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica, porque la diastólica ya habíamos quedado de que era de 80 milímetros de mercurio. Entonces, cuando la presión ventricular es mayor que la presión diastólica en la aorta, la válvula aórtica se abre y la sangre es impulsada hacia el interior de la aorta. La presión aórtica aumenta hasta aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esa es la máxima presión que se obtiene cuando se usa el tensiómetro, dilatándose la aorta y otras arterias por su elasticidad. Cuando la válvula aórtica se cierra al final de la expulsión ventricular, se produce un ligero flujo retrógrado que a continuación se interrumpe bruscamente y esto produce una incisura, que es un ligero aumento de la presión aórtica durante la diástole. La sangre continúa su flujo hacia la circulación periférica y la presión arterial entonces baja hasta 80 milímetros de mercurio, que se conoce como presión diastólica cuando se usa el tensiómetro, que es ese aparato que se pone en el brazo, que tiene un manómetro y se toma la presión. La presión mínima, por lo tanto, que es la presión diastólica, es de 80 milímetros de mercurio, mientras que la presión sistólica o la presión máxima normal es de 120 milímetros de mercurio. Porque si estamos hablando de 140, 160, 180, estamos hablando de que esa persona tiene hipertensión arterial. Bueno, muy bien, entonces 120 como máxima y 80 como mínima. Las válvulas cardíacas evitan el reflujo de la sangre, porque si no se cerrasen, entonces se vuelve la sangre otra vez para la cavidad. Entonces las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, tricúspide de la sangre venosa o del lado derecho y mitral del lado izquierdo, evitan el flujo retrógrado de la sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole, porque si se está comprimiendo el ventrículo va a tratar de empujar la sangre hacia las aurículas. Como
se cierran estas válvulas, no va a ocurrir eso. Entonces, de manera similar, entonces las válvulas semilunares o sigmoideas, llamadas también aórtica y pulmonar, evitan el reflujo retrógrado desde las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole. Eso también va a ocurrir. Aquí tenemos en esta diapositiva también la imagen del corazón y vemos estas flechas que voy a poner con el puntero de color rojo para que las ubiquen. Aquí está, esta es la vena cava superior, esta es la vena cava inferior. Llenan la aurícula de sangre y luego, obviamente, estas válvulas, que son las válvulas auriculoventriculares, dejan pasar la sangre para que luego viaje esta sangre hacia los pulmones, porque estoy hablando del corazón derecho, no estoy hablando de este corazón que es del corazón izquierdo. Entonces, esta sangre va a viajar luego a estas venas pulmonares y aquí existen entonces válvulas también que evitan el reflujo desde la arteria pulmonar hacia el ventrículo, como ustedes pueden observar ahí en la imagen de la diapositiva. Bueno, en esta otra diapositiva tenemos producción de el trabajo cardíaco. Entonces, el trabajo de latido de los ventrículos es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido. El corazón realiza dos tipos de trabajo. El trabajo de volumen, presión del corazón es el trabajo que se realiza para aumentar la presión sanguínea. En el corazón izquierdo es igual al gasto del volumen sistólico multiplicado por la diferencia entre la presión media y la expulsión del ventrículo izquierdo. El trabajo del volumen de presión del ventrículo derecho es aproximadamente una sexta parte del correspondiente al ventrículo izquierdo, ya que la presión de expulsión del ventrículo derecho es mucho mayor. Muy bien, entonces ahí también tenemos las diferencias. El trabajo necesario entonces para darle energía cinética a la sangre es igual a M, que es masa, B, que es velocidad, ¿no? M, masa de la sangre, claro, expulsada, y B, velocidad, ¿no? Dividido, digamos, por 2, dividido entre 2. Entonces, donde vamos a tener esta fórmula como se puede observar aquí, ¿no? De nuevo, aquí hemos puesto para que todos nos orientemos que M es la masa de sangre expulsada y la B, que la tenemos aquí, que es la velocidad. Pero ahorita voy a terminar. Ya, entonces, normalmente, solo alrededor del 1% del trabajo del corazón genera energía cinética. No obstante, en ciertas patologías como, por ejemplo, la estenosis aórtica, bueno, ustedes no le van a entender esto, pero de todas maneras se lo voy a explicar qué significa estenosis. Las válvulas, ¿no es cierto?, son estructuras, obviamente, de nuestro organismo y que pueden estar sujetas a infecciones. Por ejemplo, si alguien tiene una amigdalitis y no se la cura, entonces esas bacterias pueden entrar al torrente circulatorio. Al entrar al torrente circulatorio, esas bacterias pueden, digamos, detenerse en las válvulas. Y al detenerse en las válvulas, provocan un proceso inflamatorio. A ver, vamos a hablar de algo externo para que ustedes más o menos se ubiquen cómo se produciría eso, ¿no?, en el corazón, relacionándolo con la piel. Bueno, si le sale un grano en formación, ¿no?, hacia un puchichi, que es una pústula, un grano con pus, eso mismo puede ocurrir dentro de nuestro organismo, sí. Cuando existe una amigdalitis, por ejemplo, las bacterias pueden pasar al torrente circulatorio y llegar a las válvulas. Si se forma ese puchichi y luego se revienta solito, va a salir pus.
pero va a quedar abierta una boca. Lo mismo ocurre a nivel de las válvulas. Y entonces eso hace que se unan unas con otras. A eso, a ese cierre, digamos, a esa cicatriz que se forma en las válvulas se denomina estenosis y puede ocurrir en la aorta, en la mitral, en la pulmonar, o lo que sea. Entonces, el orificio de la válvula aórtica, entonces resulta pequeño porque ya no pueden abrirse esas válvulas, no pueden abrirse como si fueran hojas de una ventana o de una puerta, y la velocidad de la sangre entonces es muy alta. Por lo tanto, puede hacer más del 50% del trabajo total del corazón para crear energía cinética. Bien, entonces ya con eso creo que podemos entender lo que va a generar un mayor trabajo en el corazón. En esta otra diapositiva tenemos el diagrama del volumen presión, que se los mostré en negro, digamos en una imagen en negro, ¿no? Del ventrículo izquierdo determina el trabajo cardíaco. El ciclo cardíaco puede representarse en un diagrama de volumen presión, en el que se representa la presión intraventricular como una función del volumen ventricular izquierdo, y las fases del ciclo cardíaco son las siguientes. Fase 1, periodo de llenado, durante el cual el volumen del ventrículo izquierdo aumenta desde el volumen telesistólico hasta el volumen telediastólico, es decir, entre 45 milímetros a 115 milímetros. O sea que habría un aumento de 70 milímetros de sangre, lo cual ya hemos hablado en las anteriores diapositivas. La fase 2, el periodo de contracción isovolumétrica, durante el cual el volumen del ventrículo se mantiene en el volumen telediastólico, mientras que la presión intraventricular aumenta hasta la presión diastólica aórtica de 80 milímetros de mercurio. Bien, continuamos entonces. El diagrama del volumen presión del ventrículo izquierdo determina entonces el trabajo cardíaco. La fase 3, entonces periodo de expulsión, durante el cual la presión sistólica, recuerden que la sístole es la contracción, continúa aumentando debido a la contracción ventricular, y el volumen ventricular disminuye unos 70 milímetros de mercurio, es decir, el volumen latido. En la fase 4, el periodo de relajación, que se llama ISO es igual volumétrica, durante el cual el volumen ventricular se mantiene en 45 milímetros, ¿no? Pero la presión intraventricular disminuye hasta un valor de la presión diastólica. Bueno, en esta otra diapositiva tenemos consumo de oxígeno por parte del corazón, que depende del trabajo cardíaco. El consumo cardíaco de oxígeno depende principalmente del tipo de trabajo, ¿no? De volumen, de volumen presión. También se ha encontrado que el consumo de oxígeno es proporcional a la tensión del corazón multiplicada por el tiempo en que se mantiene dicha tensión. Entonces, la tensión en las paredes del corazón es proporcional a la presión multiplicada por el diámetro ventricular. Por tanto, la tensión de la pared ventricular aumenta cuando lo hace la presión sistólica y cuando el corazón también se dilata. Y cuando se habla de la dilatación cardíaca, estamos hablando de la diástole cardíaca. Ahora, en esta otra diapositiva tenemos la regulación del bombeo cardíaco. El mecanismo de Frank está regulada intrínsecamente la capacidad del bombeo cardíaco. Cuando aumenta el retorno venoso, cuando llega mayor cantidad de sangre a través de las venas al corazón, el corazón se distiende. ¿Qué es la distensión? La diástole. Lo que hace que bombee con mayor fuerza de contracción. O sea, a mayor volumen, mayor contracción del corazón. Pero siempre dentro de los límites fisiológicos. El mecanismo de Frank y Starling puede expresarse de otra forma. Dentro de los límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre sin permitir que quede un remanente de sangre excesiva en las venas. Bueno, vamos a explicarlo. Si usted se toma digamos un caneco
de refresco, agua o lo que sea, ¿dónde se va a ir al agua? ¿Directamente a orinarla? No, entra a la sangre. Y entonces al entrar a la sangre, si usted tiene, por decir lo que dicen de manera costumbrista, porque no es una realidad, tiene 5 litros de sangre, va a aumentar unos 200 o 250 más de sangre. Entonces el corazón va a tener que bombear mayor cantidad de sangre, pero dentro de los límites fisiológicos. Porque si se rompe eso, entonces se rompe la ley de Frank y Starling. Por eso esta ley dice, dentro de los límites fisiológicos, ¿no? Dentro de los límites normales, porque si es patológico ya no, el corazón bombea toda la sangre sin permitir que quede un remanente de sangre excesiva en la vena. Entonces, eso es importante y se conoce como mecanismo de Frank y Starling o ley de Frank y Starling, así se denomina. Bien, entonces cuando aumenta el retorno venoso, el músculo cardíaco se dilata más dentro de unos ciertos límites, lo que hace que los filamentos de actinimiosina se interdigiten en una longitud óptima para producir una fuerza mayor. Pero si se rompe esto, entonces se produce una insuficiencia cardíaca. Además, una mayor dilatación de la aurícula derecha produce un incremento reflejo del ritmo cardíaco de un 10 a un 20%, lo que ayuda al corazón que bombee más sangre. La capacidad del corazón para bombear sangre puede expresarse de varias maneras. En primer lugar, el trabajo puede representar para cada ventrículo como una curva de la correspondiente presión auricular, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es importante también tenerlo presente. Ahora, aquí tenemos el sistema autónomo afecta el bombeo cardíaco. Cuando se produce un estímulo simpático, es decir, el sistema nervioso autónomo está formado por el simpático y el parasimpático. El simpático, por ejemplo, se activa cuando vamos a dar examen, o cuando uno tiene una emoción grande, digamos, se sacó $1.000.000 o se murió un familiar o lo que sea, digamos, aumenta la frecuencia cardíaca. Eso provoca el simpático. El ritmo cardíaco del adulto aumenta desde un valor de reposo de 72 latidos hasta 180 o 200 latidos por minuto. ¿Cuál es lo normal? 70 latidos por minuto. Y la fuerza de contracción de los músculos cardíacos aumenta extraordinariamente. Por tanto, la estimulación simpática puede aumentar el gasto cardíaco al doble o al triple. El corazón tiene un tono simpático de reposo. Por consiguiente, la inhibición del sistema nervioso simpático disminuye el ritmo cardíaco y la fuerza de contracción del corazón y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Es decir, si una persona, digamos, no tiene la cantidad de latidos normal de 70, digamos, latidos por minuto, entonces ese corazón va a disminuir, quiere decir que está disminuyendo, ¿no? El gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que bombea el corazón en una unidad de tiempo que es el minuto. Entonces, si está disminuyendo ese gasto cardíaco, quiere decir que está disminuyendo el volumen de sangre que bombea el corazón en una unidad de tiempo que es el minuto. Entonces, un estímulo parasimpático, o sea, cuando se libera acetilcolina por el parasimpático, puede afectar a las aurículas y puede producir una gran disminución del ritmo cardíaco. Muy bien. A ver. Bueno, veía, muy bien, con esto hemos terminado, esta es la última diapositiva, ya no tenemos más. Por lo tanto, nos vamos a retirar porque además es la semana de la facultad, entonces voy a interrumpir un tantito esta exposición porque normalmente entre 8:30, 9, digamos, la gente recién empieza a llegar a la universidad. Si ustedes tienen alguna actividad más, entonces interrumpimos la clase porque vendría a tocar otro tema del corazón y lo voy a hacer la próxima semana, el día viernes, Dios mediante. Muchas gracias por su atención. Entonces, volvemos el próximo viernes.
Hasta pronto. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Ya. Parasimpático.